Versículo para memorizar. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 32. Lección 12, del 23 de marzo de 2024. Delante de las canas te levantarás. Objetivo: confirmar que debemos cumplir el mandamiento de honrar a los ancianos, mayormente si son hermanos de la Iglesia y nuestros padres, recordando el compromiso que nos impone la ley de Dios de cuidar de su alimentación, su vestido y su salud. Lectura bíblica. Primero de Samuel capítulo 8, versículos 1 al 5. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Y dijéronle: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las gentes. Material exegético. En algunas poblaciones del interior del país o de la provincia mexicana, se tiene en alta estima a las personas de edad avanzada. Por ejemplo, los hijos, los nietos y los bisnietos tienen por costumbre besar la mejilla o el dorso de la mano de los ancianos como una demostración de cariño y respeto. Esta es una bonita costumbre que no se debe perder y se debe seguir transmitiendo. ¿Cómo se puede honrar al anciano? Si está a nuestro alcance, debemos ceder el espacio más seguro y confortable para él. También debemos, por ejemplo, ponernos de pie para saludarlos y ayudarles en algo que deseen hacer, o simplemente, al verlos venir, extenderles nuestra mano y no ignorarlos. Todo esto constituye una muestra de respeto para todo anciano. Además, como descendiente suyo, ya sea hijo, nieto o bisnieto, debemos reconocer que tenemos un compromiso moral que nos obliga a cuidar de su alimentación, su vestido y su salud. Máxime si es evidente que ya no puede valerse por sí mismo. Como hijos suyos, no debemos olvidarnos de ellos. Bíblicamente, la ancianidad representa un cúmulo de conocimientos e inteligencia. Job capítulo 12, versículo 12. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Job capítulo 32, versículo 7. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Primero de Reyes capítulo 12, versículos 1 al 7. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey, y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Sin embargo, el libro de Job también dice que no es de los grandes la sabiduría y que los viejos no entienden la sabiduría. Job capítulo 32, versículo 9. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. En estas circunstancias podríamos preguntarnos si el mandamiento nos obliga a honrar a un anciano que ha sido moralmente malvado. Una persona como esta ha denigrado el honor que Dios le confiere, porque por medio del pecado deshonra su propia corona y hermosura. Proverbios capítulo 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos la vejez. Lamentaciones capítulo 5, versículos 12 al 16. A los príncipes colgaron por su mano, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron los mozos a moler y los muchachos desfallecieron en la leña. Los ancianos cesaron de la puerta, los mancebos de sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro corro se tornó en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos.
Si nuestro padre anciano no fuese creyente en el Dios de Israel, estamos obligados a ver por él, aunque no podamos seguir sus indicaciones de dejar la doctrina de la Iglesia del Dios de Israel. En la antigüedad se denominaba con el término ancianos a los jefes de las tribus y a los distintos representantes de la nación hebrea. Éxodo capítulo 3, versículo 16, capítulo 12, versículo 21 y capítulo 24, versículo 1. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que os hace en Egipto. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y dijo a Moisés: Sube a Jehová tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. El papel de estos ancianos era ayudar a resolver problemas y servir como testigos veraces. Ruth capítulo 4 versículos 1 y 2. Y Booz subió a la puerta y sentóse allí. Y aquí pasaba aquel pariente del cual había Booz hablado, y díjole: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: Sentaos aquí, y ellos se sentaron. También presenciaban actos solemnes. Primero de Reyes capítulo 8 versículos 1 y 3. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel, y a todas las cabezas de las tribus, y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel al rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y en los tiempos de Cristo y de los apóstoles, había ancianos que presidían al pueblo. Mateo capítulo 21 versículo 23. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Hechos capítulo 22 versículo 5. Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Al ir creciendo la iglesia, de igual manera los ancianos de la congregación, presbíteros de la iglesia, tenían honor y responsabilidad. Hechos capítulo 20 versículo 17. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Y ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y los miembros de la iglesia primitiva les respetaban y les reconocían por sus conocimientos. La conclusión sobre este punto es que, en el tiempo presente, esta ley debe seguir rigiendo nuestras vidas, tanto en el hogar como en la iglesia, ya sean hermanos de edad avanzada o hermanos que son miembros del ministerio, a los cuales les ha sido confiada la responsabilidad de transmitir el conocimiento de Dios. Debemos tenerlos en doblada honra. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No es correcto que los ignoremos, ya que con este tipo de disimulo estaremos transgrediendo la ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos, pequeños y grandes, debemos cumplir con las ordenanzas de Dios para tener también una vejez honorable.